Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Dispuestos a repasar con nosotros? Eso esperamos. El fin de semana de competición por delante, jornada de viernes, plató de televisión Aranda, tiempo de deporte Aranda para repasar cómo llegan nuestros equipos y deportistas al fin de semana de competición, o podríamos decir al super sábado de competición, porque prácticamente mañana se va a disputar muchas de las competiciones y muchas de ellas aquí en casa, con el rugby desde las 4 de la tarde, la arandina a las 5, el vía Aranda a las 6, el hockey línea Aranda a las 8. Lo vemos en esta información que repasaban los compañeros de Duero Deportes, super sábado en las tierras del Duero, como decíamos, con además también el mundo del motor, y lo repasaremos en este tiempo de deporte con esa primera Expo Rally Show que se va a celebrar con la organización de KTR Racing de la Escudería de las Tierras del Duero en el recinto ferial en la jornada del sábado y también en la mañana del domingo. Pero es que además, como decíamos, rugby desde las 4 de la tarde, iniciando la fase de permanencia frente a Real Oviedo Rugby, el conjunto celeste y vino. A las 5 de la tarde en el Juan Carlos Higuero, la arandina recibe al Colegio Diocesanos en un partido fundamental para conseguir el objetivo de estar en una zona más tranquila de la clasificación. A las 6 de la tarde, partidazo en el Santiago Manguán, con el Tubos Aranda Villaranda recibiendo a un rival directo, al colista, a Guadalajara, y para las 8 de la tarde ese encuentro de celebración, lo podemos decir así, del hockey línea Aranda después de haber conseguido la permanencia en la Liga Élite por segundo año consecutivo el pasado fin de semana con esa victoria frente a las Rozas. Recibe al cuarto clasificado, a Hispania, y va a ser un auténtico partidazo. Y no se nos puede olvidar, evidentemente, el Trofeo de Diputación con varios partidos en la jornada de mañana desde las 4:30 en Fuentespina y en Milagros, los más destacados, al igual que también el encuentro de Quemada, una segunda fase que vamos a repasar siempre en este tiempo de Deporte Aranda. Pero es que además tendremos atletismo, porque tenemos a nada más y nada menos que a un David Vicente, un plusmarquista de 2 récords provinciales esta temporada de invierno en el Campeonato de España de pista cubierta este fin de semana. David Vicente del Atletismo Salamanca, que va a intentar colarse entre los mejores en las pruebas de velocidad, un velocista que vuelve a demostrar toda su calidad. Hablaremos también del Campeonato de Castilla y León de Atletismo para los nuestros y muchas más cuestiones que repasamos con todos ustedes a vuelta de una pausa. El Tubos Aranda, ahí en el Santiago Manguán, ha estado realizando a lo largo de la semana los entrenamientos para preparar la llegada de Guadalajara, rival directo en la lucha por conseguir la permanencia una temporada más en la Liga Nexus Energía Sobal. Una empresa que no es que esté siendo tan sencilla como la temporada pasada, de hecho, en más de una ocasión, el propio entrenador de los amarillos, Javi Márquez, ha hablado de que nadie esperase que esta temporada fuese pues tan dulce, entre comillas, como lo fue la pasada, por aquello de verse también las últimas jornadas prácticamente con el objetivo de la salvación conseguido. Veremos si eso se puede repetir, pero para ello vencer sobre todo a rivales directos en casa va a ser fundamental. Y esa es la oportunidad que tiene mañana sábado desde las 6 de la tarde en el Santiago Manguán el conjunto amarillo. El Tubos Aranda Villaranda, que recibe a Guadalajara, al colista de la competición, aunque eso es testimonial, porque prácticamente, como después veremos en la clasificación, pues en tan solo 2 puntos hay 7 equipos. El Tubos Aranda que recibe a Guadalajara. Los compañeros de Duero Deporte también daban datos, lo vemos en imágenes esta semana, en la que, sin lugar a dudas, el propio devenir del encuentro y la lucha por la victoria va a estar fundamentada en que el equipo, por lo menos, no comparezca como los partidos frente a Nava y frente a Huesca, donde se marcharon ambos rivales de hasta 6 goles y después hubo que remontar. Ante Huesca fue imposible hace 2 semanas en el Santiago Manguán, pero sin lugar a dudas eso y la afición van a ser fundamentales. Imágenes también vemos ahí de Pedro Benito, que debutaba el pasado fin de semana, y también de Dani Gordo. Pedro Benito, que debutaba el canterano en el Palau, nada más y nada menos, con una gran actuación, y lo veíamos ahí también, la imagen de Dani Gordo, el entrenador de Ademar, que deja de serlo ya de manera inmediata, y un Ademar que tiene que buscar nuevo entrenador para lo que resta de temporada. Esa información de los compañeros de deporte que ustedes pueden consultar y en la que, como dato fundamental, entre los 2 rivales que se van a ver las caras este fin de semana, un Tubos Aranda que ante los rivales directos en la lucha por la salvación ha conseguido 6 puntos en casa,
pero no le va lejos, le va a la zaga con 5 puntos. Guadalajara lejos del David Santamaría. Ese es el bagaje que ha conseguido frente a los equipos de la parte baja, sus rivales, por conseguir la salvación para evitar la permanencia. Así que, sin lugar a dudas, va a ser un partido que se va a decidir por pequeños detalles. En sala de prensa teníamos afónico a Javi Márquez, recuperando la voz para mañana poder ofrecer toda su sapiencia a sus jugadores en el 40x20 del Santiago Manguán. En sala de prensa, su segundo, Diego Yáñez, quien valoraba de esta manera cómo tiene que ser, qué es lo que ha de hacer el Tubos Aranda para poder superar a Guadalajara. Pues largo. Es un equipo que compite muy bien durante los 60 minutos, que no se suele ir nunca del partido, y a la vista está que compite bien fuera de casa porque ha sacado 5 puntos fuera de casa con rivales directos. Entonces preveo un partido largo en el que tenemos que ser muy constantes y hacer las cosas muy bien. Un Diego Yáñez que, sobre todo, con la consigna del cuerpo técnico, prevén un partido que, como decimos, no se va a resolver en los primeros minutos. Lo que sí que es cierto es que el Villaranda tiene que solventar la papeleta al término del encuentro y, sobre todo, iniciar con buena dinámica, lo que no pudo hacer frente a Nava en el pabellón Guerreros Naveros y lo que también como accidente tuvo frente a Huesca, en este caso hace 15 días en el Santiago Manguán. Un encuentro que, después del partido del Fútbol Club Barcelona en el Palau, evidentemente sin sorpresas, pero con el bonito debut de Pedro Benito, 3 paradas fundamentales. Hablaban con él los compañeros de Duelo Deporte esta semana, contentos sin lugar a dudas. Pero más allá de ese partido, vuelta a la realidad para medirse a Guadalajara y recuperación de todos los efectivos, sobre todo del regreso tras ponerse al día en sus papeles el portero brasileño Paulo Santos, que sin lugar a dudas pues va a poder formar parte, va a ser de la partida junto con Vasco Teixeira, los dos guardametas en el arco del conjunto amarillo. Sobre los efectivos, cómo había ido la semana también en lo físico, con lo que va a contar también hablábamos y repasaba de esta manera Diego Yáñez cómo llega el equipo en ese aspecto al partido de mañana sábado. El factor cancha influye, y más aquí en Aranda, que todo el mundo tiene un respeto especial a esta cancha y justificado. Nos tenemos que agarrar también, como dices, a esa afición, sobre todo en momentos que puede pasar, de que no vaya tan bien como esperábamos, pero vuelvo a repetir, el partido es igual de largo para bien que para mal. Entonces tenemos que aferrarnos a lo que tenemos, a todo el mundo a sumar, a remar y a hacer un partido completo y largo, como decimos. Bueno, pues con todos los jugadores a disposición y, sobre todo, con el llamamiento a la afición, que va a ser también un punto fundamental, diferencial, seguramente en el encuentro de mañana sábado a 6 de la tarde en el Santiago Manguán, calentando motores también pues en los aledaños del encuentro, todas las peñas, Peña Patata, Peña Petete, Peña Desfase, todos los aficionados, para alentar a conseguir una victoria importantísima ante un rival directo, ante un Guadalajara, además, que el propio Tubos Aranda Villaranda ya consiguió doblegar en el partido de la primera vuelta en el David Santamaría. Vemos la tabla de enfrentamientos, la jornada, la 20ª, o en este caso la 19ª, dentro de poquito llegará la 20ª, pero esta, la 19ª de competición, con ese duelo directo para el Tubos Aranda en el Santiago Manguán. Además, en el resto de rivales en la parte baja, pues Huesca va a visitar Granollers, Cuenca, que recibe a Puente Genil, además Nava visita a Bidasoa. Entre los rivales también importantes para la lucha por la permanencia, Cangas va a recibir al Barça, no habrá sorpresas en ese aspecto, uno lo entiende de esa manera. Además van a completar la jornada el EON Alicante Logroño y además el Atlético Valladolid Bazco Torrelavega, ese partidazo también en territorio vallisoletano. Una jornada que llega así en la clasificación, como decíamos anteriormente, mírenlo ustedes mismos, desde el 10º al 16º, es decir, 7 equipos implicados en la lucha por salvar la categoría. Los 2 últimos clasificados ya saben que descienden de manera directa, el tercero por la cola, el 14º, ese puesto que ahora mismo está en posesión de Puente Genil,
ya saben que disputa esa fase de permanencia, esa promoción, ese play-out con el tercer clasificado de, en este caso, la fase de promoción de ascenso en la División de Honor Plata. Huesca con 12, Cuenca con 12, el Tubos Aranda es duodécimo con 11, los mismos que tiene Cangas, Puente Genil del que hablamos ahora, también Nava con 11, abriendo las posiciones del descenso directo junto con Guadalajara, próximo rival, mañana a 6 de la tarde en el Santiago Manguán para los amarillos. Así se afronta con esa clasificación la jornada, esa 19ª de competición, de un partido en una semana también muy especial en el ámbito también solidario, en el aspecto también extradeportivo e institucional del Tubos Aranda, que recibía, lo vemos en imágenes, una visita muy especial esta semana, la de Rebeca, la paciente de oncología que pues trasladaba a todos los jugadores del Villaranda el proceso que ha llevado a cabo y sobre todo haciendo una vivencia dentro de la relación del Tubos Aranda con la Asociación Española contra el Cáncer en la delegación arandina. Algo que valoraba también en sala de prensa lo que había sido ese momento el propio Diego Yáñez. Fue muy emotivo, además yo conozco a Rebeca personalmente y es una campeona y compartir ese tipo de cosas creo que no es sencillo, pero genera una empatía también muy positiva y, hombre, creo que también somos afortunados y tenemos que valorar un poco lo que tenemos y muchas veces pues no lo hacemos. Entonces también eso te ayuda a empatizar y sobre todo a ser solidarios con la causa, que muy serio es. El propio Diego Yáñez trasladando pues, la importancia sobre todo de que el deporte y sus valores estén al lado de causas, en este caso para ayudar, para dar visibilidad a una de las enfermedades pues, que tristemente tantos casos tenemos alrededor en nuestra sociedad. La lucha contra el cáncer, dentro de una semana también muy especial, la propia Rebeca además que realizará el saque de honor en el partido de mañana. Un partido que se va a vivir de manera especial en la grada, un partido que se va a vivir también de manera especial en el 40×20, porque es un rival directo con la llegada de Guadalajara y por eso los compañeros de Duelo Deporte charlaban de nuevo con un peñista y un jugador del Tubos Aranda, con el capitán, con Víctor Mejías y con Jorge de la Peña Patata durante esta semana para alentar, para repasar la actualidad del equipo, algo que vemos a continuación. Con Víctor Mejías Pino, capitán del Villaranda, con Jorge, uno de los peñistas de Peña Patata. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches ya. Hola, muy buenas. Bueno, partido el que se viene por delante, importante, por aquello de jugárselo frente a un rival directo. Víctor, con el apoyo de la afición incondicional, los que va a ofrecer Jorge de todas las peñas. El otro día hablábamos con Pinillos y con uno de los miembros de Peña Petete. Vamos a hacerlo también en este canal de YouTube de Duelo Deporte a lo largo de la segunda vuelta con el resto de peñas del club, porque es una temporada tan igualada que se necesita de todo lo posible, Víctor. Sí, sobre todo lo que estás diciendo, estar unidos, estar juntos y remar todos de la misma mano, ¿no? Creo que el año pasado ya se demostró que al final yendo juntos es como salen las cosas. Creo que la afición está respondiendo increíble porque están todos los días apoyándonos, ya juguemos en casa, juguemos fuera. Entonces al final es un partido clave para nosotros, un partido donde necesitamos esos 2 puntos y necesitamos que se quede aquí la victoria en el Santiago Manguán y que vibre como en las mejores fiestas. Tú tienes muchas batallas, pero Jorge también unas cuantas, ¿de cuántas temporadas? ¿Desde cuándo sigues el balonmano? Y además fuiste parte activa también del club en su día. Sí, fuimos parte del club con mi cuñado Chomi. Estuvimos en el tema publicitario un poquillo y pues conociendo cosas en esos tiempos, la verdad. Empezamos muy noveles, como lo voy a llamar yo, y aprendiendo muchísimo, la verdad. Y decidí, además, lo tenía bien claro, decidí que el día que dejara el club, siempre he estado ayudándoles, pero el día que dejara el club, Peña Patata, les tenía un cariño del mundo y quería ser aficionado de verdad. ¿Eres casi parte de los 25 años de historia del club? Soy parte porque soy de Peña Patata, pero hay gente que lleva los 25 años y ole sus cojones. Oye, estamos viendo una temporada muy igualada, no sé si te recuerda alguna otra, queda mucho, el equipo está muy vivo, puede conseguir la permanencia, pero ya lo decía también Xavi Márquez, el entrenador al principio de temporada, lo ha recordado en alguna otra rueda de prensa,
que nadie se piense que esto iba a ser fácil, pero yo no sé si con tanto sufrimiento, vamos a ver cuándo se rompe la liga, pero está la cosa al rojo vivo. Yo no lo veo tan mal, ¿eh? Yo sinceramente creo en el equipo. Tenemos a Javi Márquez, que para mí es el mejor entrenador que ha habido en Aranda, posiblemente. Un grupo de chavales que están trabajando muy bien el balonmano. Tenemos nuestros partidos malos como Huesca, pasó, ellos salieron disfrazados ese día de guerreros en 7 minutos, nos ganaron un parcial muy rápido y estuvimos remando, pero fue imposible. Pero nuestra guerra ahora está con los equipos de nuestra liga, los de verdad. Huesca creo que es un equipo superior en jugadores. No quita que la batalla se ganen con buenas hazañas, pero nuestra guerra viene ahora. Guadalajara, tenemos muchos equipos que van a venir a Aranda que están en nuestra guerra. Y ahí es donde hay que demostrar afición y equipo, unirnos, como bien dice, y a por todas. Adelante, a ganar. Con esa fe, con esa confianza, Víctor, es más fácil, ¿no? Evidentemente, y siempre vais a tener el calor de la afición, pero recordaba, Jorge, cosas puntuales también de este inicio de segunda vuelta, ese inicio en Nava, ese inicio frente a Huesca aquí en el pabellón, eso es lo que de momento tiene que mejorar el equipo para estar en partido mucho más cómodo y que quizás no se acuse la ansiedad, ¿no? Sí, totalmente. Al final lo hablábamos el día antes de Huesca, lo hablábamos antes que nos ocurrió en Nava, nos ocurrió el otro día en Huesca también, aún hablándolo. Es algo que hay que cambiar totalmente, drásticamente. No podemos empezar los partidos con un parcial de ir 6 abajo, porque al final te tiras todo el partido remando, tiras todo el partido a contracorriente y al final es difícil sacar puntos en esta liga como es la Liga Sobal, yendo por detrás en el marcador todo el partido. Cuando vas por encima el brazo está mucho más suelto, el pase le doy mucho mejor, entonces al final creo que tenemos que puntualizar esas acciones y salir, pues como bien dice, con el traje de guerreros y salir partiendo de la defensa, una defensa férrea y poder contraatacar y luego el ataque será mucho más fácil. Vamos a ver cómo se desarrolla el partido en el 40-20 durante los 60 minutos, pero bueno, en Guadalajara ya fuisteis capaces de sorprender al conjunto de Requena. Sí, en Guadalajara se nos dio muy bien el partido, hicimos al revés que nos pasó con Huesca. En Guadalajara hicimos un buen arranque, creo que fue el parcial 6 o 7-1, creo que empezamos. Sí que es verdad que luego el partido se igualó, llegamos a los últimos 10 minutos creo que con una renta de 5 arriba y luego sí que es verdad que nos entró una pequeña pájara otra vez y al final se nos pusieron ahí a 2, pero bueno, al final fuimos capaces de mantener esa ventaja y al final nos fuimos de 3, entonces creo que tenemos la experiencia ya de ese partido allí en Guadalajara, de que cuando nos fuimos arriba en el marcador pudimos mantener esa renta y que al final es mucho más fácil jugar con el viento a favor. Jorge, partido de Nava, partido de Huesca, el de Barça, el último, está descatalogado, pero sí que es verdad que el equipo tuvo esa capacidad de reacción en la segunda parte frente a Nava, quizás con Huesca no. ¿Qué equipo esperas ver tú el sábado? Es una pregunta complicada, es una pregunta muy complicada. Creo que cada partido y cada equipo juega distinto, se comporta el equipo. Yo espero que la afición, llamar un nombramiento, la primera media hora, estar animando en el entrenamiento ya. Que el equipo rival venga y vea lo que es Aranda de Duero y que vean los jugadores, la gente que hay detrás apoyando. Yo creo que va a estar la clave va a estar, yo creo, en la afición. Porque los jugadores esto van a jugar su partido, lo tengo claro. No se va a dar el mal día que tuvimos en Huesca porque es un mal día. Es un rival superior, pero fue un mal día, fue un día raro. Pero yo creo que con el empuje nuestro de la afición, que lo sigo diciendo el nombramiento, de que vengamos media hora antes y a calentar el partido y animar a nuestros jugadores. Y yo creo que ahí ellos van a hacer su trabajo. Estoy convencidísimo que a Guadalajara se va a ganar. Quizás no hay que esperar a las últimas jornadas. Ese llamamiento que hace Jorge es importante. No hay que esperar a las últimas jornadas, a esos partidos en los que te lo puedes jugar todo. Queda mucha liga, pero este partido es importante. Nuestra liga es así. Vamos a estar hasta la última jornada sufriendo, o igual en 3 jornadas como el año pasado estuvimos muy bien asentados. Yo creo que vamos a recibir unos rivales de nuestra liga. Y creo que hay que demostrar el apoyo del público y los jugadores. Y es que no hay vuelta atrás. ¿Es que hay que sufrir hasta el último día? Pues sufrimos hasta el último día. Esto es la afición de Aranda. Pero creo que esta liga nadie regala nada. Cada partido es distinto, cada equipo es distinto y a por todas. Unos y otros a animar y otros a jugar.
Pino, esta semana volvéis a estar todos. Regresa Lucas, Asier ya pudo jugar algunos minutos en Barcelona. Eso es importante también, sobre todo para el desarrollo del partido, para las transiciones, para el descanso de los jugadores y que se llegue lo más vivo posible, en la mejor opción física posible a los 60 últimos minutos, a los últimos 10 minutos de partido, vamos. Sí, al final que estemos todos, eso que aporta el equipo. Al final aporta mucha variedad, mucha rotación. Cada uno intenta aportar lo mejor que puede al grupo. Creo que eso también lo hemos hablado dentro del vestuario, ¿no? Que dejemos un poco de lado las individualidades, que estemos centrados en el grupo, que trabajemos para el equipo, y es fundamental, ¿no? Porque sí que es verdad que con ese trabajo para el equipo se van a sacar los partidos. Y como bien decía, entre todos es como sacar los partidos, porque a lo mejor en los últimos minutos, cuando esté el partido apretado, si el grupo de la afición está animando a tope, nos va a dar un plus que seguro que lo vamos a sacar, porque nosotros al final vamos a jugar, pero notamos esa presencia del Santiago Manguán, esos vítores que nos dan cuando marcas un gol o haces una buena defensa que te animen, que te apoyen, y es fundamental, como dices, que la gente venga, que nos venga a apoyar, que venga a disfrutar con nosotros, ¿no? Porque al final esto es somos parte todos de ellos, no solo es el equipo o el staff técnico, sino la familia del Villa Aranda la formamos todos juntos, y eso es importantísimo, que estemos todos a una y que disfrutemos de balonmano. Le decíamos a Jorge antes de que es parte de los 25 años del club, o casi los 25 años, tú también, prácticamente muchísimos años ya como capitán, después de que regresaste de Valladolid. En eso yo creo que va a radicar también parte del encuentro con lo que hay en juego frente a Guadalajara, ¿no? Sacar un poco ese gen arandino y sobre todo figuras como tú en el vestuario, hacérselo entender al resto. Algunos de los compañeros ya lo han vivido temporada atrás, pero los nuevos tienen que saber de lo importante que es este partido, y esa sensación de sentirse de pertenencia de Aranda va a ser importante. Sí, obviamente, ¿no? Al final la gente que somos de aquí llevamos el escudo al corazón, ¿no? Y eso es importante también, ¿no? Dentro del grupo, pues intentamos transmitirlo lo mejor que lo podemos hacer, ¿no? Enseñarles un poco cómo es vivirlo, y la gente que ha venido nueva, por ejemplo, Lucas decía, esto es una pasada. Y al final, tener esa fe de luchar hasta el final, ¿no? Creo que es una frase muy importante dentro del club, y vaya como vaya el partido, porque no sabemos si va a empezar bien, si va a empezar mal, pero vaya como vaya, luchar hasta el final, trabajar al 200% y dejarse el alma en el campo, porque al final eso es lo que te va a dar un poco el sacar el partido adelante, aparte de tener también cabeza y jugar con orden, pero también son unos partidos que hay que tirar de corazón. Para cerrar, ahora vemos este Santiago Manguán Jorge vacío, pero esto, como decías antes, hay que llenarlo el sábado, media hora antes, una hora, 15 minutos antes y después durante 60 minutos en el descanso. Esto hay que llenarlo y que sea otra de esas fiestas amarillas que hemos vivido esta temporada. Sí, hombre, yo creo que Asobal, una de las cosas que más puede lucir en esta liga es un estadio como este. Así de sincero, hay 2 estadios o 3 ahora mismo en Asobal que puedes poner una cámara delante y decir, hostias, qué afición tiene este pueblo. Y eso creo que es un ejemplo que gusta ver y más conocer el balonmano. Si tú ves un campo lleno apoyando a un equipo, un sentimiento, como tú has dicho, una devoción, dices, coño, aquí hay algo. Llenar, además, es que somos un pueblo pequeño y llenar un estadio se dice pronto, pero tú lo calculas y es una maravilla. O sea, así de claro, esto es una bomba. Esto es la bombonera, como lo dicen los argentinos, pues en Boca Juniors. Hay que convertir la bombonera en bombonera amarilla este fin de semana, exacto, para conseguir esa victoria. Sí, Jorge, vosotros en la grada, Víctor en la cancha, Eso es. ese binomio equipo-afición que es tan importante y que lo va a hacer este próximo sábado. Suerte a los dos, muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues los entresijos de 2 actores que van a ser fundamentales, Jorge como miembro de la Peña Patata junto con toda la afición en la grada del Santiago Manguán, y los jugadores en el 40×20 capitaneados por Víctor Mejía Espino. Muchas batallas, muchas historias las que han podido escuchar, pero sin lugar a dudas todas dirigidas en lo más inmediato, que es el partido de mañana, 6 de la tarde, en el Santiago Manguán, el Tubos Aranda, contra un rival directo, Guadalajara, por intentar sumar puntos que lo acerquen a la permanencia, a la salvación, la que sería la segunda consecutiva tras el ascenso del equipo hace 2 temporadas. Así está el mundo del balonmano. Lo próximo, lo más inmediato, es hablar de fútbol. Lo hacemos a vuelta de una pausa.
Unas de las sesiones de trabajo de la Arandina de esta temporada, porque el equipo sigue trabajando para conseguir una victoria que se le resiste en las últimas 4 jornadas, porque en el balance de los últimos 5 encuentros, en las últimas 5 jornadas, solo ha podido conseguir una victoria al conjunto de Dani Calvo, que llegó con mucha fuerza y, como decimos, ahora tiene que también consolidar la posición y sobre todo subir alguna más en la clasificación si no quiere verse perjudicado por los posibles arrastres, que ya saben, hay que estar muy pendientes de la segunda federación. Ahora mismo solo el Burgos Promesas perdería la categoría, por lo tanto bajarían 4 equipos de la tercera federación del grupo octavo a la regional. Evidentemente, después habrá que hacer las cábalas consecuentes, si hay algún arrastre más, si sube no solo el campeón del grupo octavo, sino algún otro equipo que juegue la fase de ascenso, pero sin lugar a dudas la Arandina que está en una situación comprometida y por eso recibe mañana con la intención de conseguir una victoria importante desde las 5 de la tarde en el Juan Carlos Higuero a un rival directo, al Colegio Diocesanos. Un encuentro que valoraba de esta manera en la dinámica del equipo el propio Dani Calvo ante los medios de comunicación. Pues sí, la dinámica no es la mejor, la verdad que somos 2 equipos que venimos en dinámicas totalmente contrarias, ellos llevan 7 puntos en los últimos 3 partidos, 2 victorias y un empate a 0 contra Santa Marta, y nosotros al contrario llevamos 4 jornadas sin conocer la victoria, por lo que es un partido muy importante, tenemos que darle la relevancia que tiene, sobre todo porque jugamos en casa y al final en casa nos tenemos que hacer fuertes, intentar hacer lo que hemos hecho bien en estos partidos de atrás, que son muchas cosas, al final se nos han ido por pequeños detalles o no hemos sumado los 3 puntos por pequeños detalles, pero bueno, el equipo ha trabajado bien, está en buena sintonía y tenemos una oportunidad muy buena de cambiar la dinámica y es lo que vamos a intentar. Con eso último, intentar cambiar la dinámica fundamental, trascendente para el futuro inmediato de una Arandina que después repasaremos los enfrentamientos de sus rivales directos y cómo está en la clasificación, pero que necesita de manera imperiosa los 3 puntos y lograrlo en casa. Buena imagen en los últimos 2 encuentros en el Juan Carlos Higuero, aunque sin victoria. Aquella derrota, a pesar de ponerse por delante en el marcador hace 15 días frente al Guijuelo, por cierto, con también el agravio de ver cómo 3 jugadores eran expulsados, 2 de ellos van a recuperar ya posición después del partido del pasado fin de semana, donde no pudieron disputar en ese empate a 2 frente al colista, frente a Unionistas. Sandro y Mariano van a ser de la partida, pueden entrar en convocatoria, todavía tendrá que esperar el bueno de Israel. Después escucharemos en ese aspecto a un Dani Calvo que también valoraba de manera extensa no solo el partido, sino a su rival, un Colegio Diocesanos que consigue muchos puntos lejos de territorio abulense y que además llega con un arandino en sus filas, un excanterano blanquiazul como es Alex Sola. Escuchamos a Dani Calvo. Pues es un equipo que, como norma general, en su casa es muy fuerte, pero los números dicen lo contrario. En casa están sumando menos que fuera, es decir, que es un equipo que fuera de casa está haciendo las cosas muy bien, que está sacando muy buenos números, en porcentaje de goles a favor y en contra fuera de casa prácticamente es un 10-9, tienen varias victorias, menos derrotas que en casa, muchos empates, por lo que es un equipo que fuera de casa está haciendo las cosas bien, es peligroso. Imagino que vendrán sin nada que perder, sobre todo por la buena dinámica de los últimos encuentros, lo que les dará más libertad para intentar enfocarlo de otra manera, no con esa necesidad de sumar los 3 puntos, intentar prolongar esa buena dinámica que están consiguiendo. En cuanto al juego, es un equipo que hace bien las cosas. En las fases del juego, tanto la defensiva como la ofensiva la domina bastante bien y luego en transiciones es un equipo que sí que trata de querer el balón, no es tan vertical como igual queremos ser nosotros, sí que es un equipo que hace mucho ataque organizado, que se junta bien por dentro, que suma mucho pase y hace mucho ataque organizado, por lo que tenemos que estar bien en las diferentes fases. Si vamos en bloque alto, pues estar bien para que no nos progresen. Si estamos en bajo, intentar estar juntitos para que no puedan filtrar dentro y luego hacer una buena defensa de área. Es un equipo que tiene muchas virtudes y tendremos que estar
al nivel tanto individual como colectivo para poder sacar algo positivo que es muy importante de cara a las próximas semanas y a cambiar la dinámica. Que el partido del otro día al final parece que es una mierda porque tenías un 0-2 y se te escapan 2 puntos, pero bueno, que nos sirva de punto de inflexión, que es lo que estamos intentando lograr para tener todas las garantías posibles de cara al partido de mañana. De manera amplia y extensa repasaba lo que se juega el equipo en este partido y sobre todo el rival, un rival que sobre todo y más allá de lo mucho que se habla del campo del Santi Espíritu en territorio abulense, pues ahí están los datos que ha compartido con nosotros el propio Dani Calvo, más puntos lejos del Santi Espíritu que en el propio terreno local del Colegio Diocesanos, que como decíamos, pues contará con la visita de un excanterano blanquiazul como Alex Sola. En cuanto a los efectivos, ¿cómo llega la Arandina? Por ello también le preguntábamos al propio Dani Calvo, la Arandina que va a recuperar a 2 de los jugadores que eran expulsados frente al Guijuelo, a otro no, vuelve Ensadro, vuelve también Mariano, pero aún no recupera después de haber recibido 2 partidos de sanción el propio Israel. Escuchamos al entrenador de la Arandina. Bien, físicamente el equipo está muy bien, no hay ninguna baja por lesión, perdemos a Irra, como dices, todavía le queda un partido, perdemos a Santino por acumulación de amarillas, pero bueno, recuperamos a Mariano y Sandros, 2 jugadores que son muy importantes para nosotros, y en lo demás, en el apartado tanto físico como mental, el equipo está bien, está confiado en que vamos a sacar los 3 puntos, que al final es en lo que tenemos que pensar, en hacer muy bien las cosas, hacernos fuertes en nuestra casa, y encantado de poder contar con todos los que tengo a disposición y con ganas de recuperar ya finalmente a Irra de nuevo y a Santino, que esta semana lo perdemos. Y eso, a Santino, se nos olvidaba y lo puntualizaba también Dani Calvo, vio tarjeta el pasado partido frente al Unionistas, cumple o debe cumplir ciclo en este partido frente al Colegio Diocesanos. Vemos la tabla de enfrentamientos de esta jornada de competición para saber cuáles son los encuentros de este fin de semana, la 24ª de competición en el grupo octavo de la tercera federación, más allá del partido mañana 5 de la tarde en el Juan Carlos Higuero, pues ahí tienen. El Mojados va a recibir al Mirandés B, otro de los filiales, el del Numancia, visita a la Virgen del Camino, Santa Marta, Cristo Atlético, Atlético Bembibre, Villaralbo, partido importante para el devenir, sobre todo de lo que suceda, porque son 2 rivales directos de la Arandina por intentar salir de la parte baja de la clasificación. El Mansillés, una de las revelaciones, recibe al líder, al Atlético Tordesillas de Alex Izquierdo. El Palencia también tiene un partidazo frente al Guijuelo en la parte alta de 2 equipos de posiciones de playoff. Becerril Unionistas, otro partido muy a tener en cuenta para el futuro de la Arandina, 2 de los rivales también del conjunto blanquiazul, como también lo son el Almazán y la Cultural Deportiva Leonesa B. Así que de conseguir una victoria, 3 partidos en los que la Arandina también puede restarle puntos a sus rivales. Vemos la clasificación, cómo comienza esta 24ª de competición, con el líder el Atlético Tordesillas, Palencia Guijuelo, Santa Marta Cristo Atlético, los equipos que completan esas posiciones de play-off, la Arandina que es 13ª con 22 puntos, pero como decimos, partidos muy directos, los que hemos visto anteriormente, entre el Villaralbo, el Almazán, el Becerril, como ven ahí, pues prácticamente en un pañuelo también. El próximo rival de los blanquiazules tiene 27 puntos, la Arandina tiene 22, puede acortar la distancia si suma la victoria y eso va a ser importante. Después, por la parte de atrás, 2 puntos menos tiene el Atlético Bembibre, que es 14º, 15º el Mojados con 19, y como ven, importante, y habrá que ir poquito a poco viendo cuándo se resuelven esos asteriscos que tenemos ahí, que son los partidos que tienen aplazados, pues tanto el Atlético Bembibre, el Mojados, el Numancia B y hasta 2 tiene Unionistas de Salamanca, que conseguir esas 2 victorias pues saldría del último puesto de la clasificación. Así está
el grupo octavo de la tercera federación en la previa. Recuerden, partido 5 de la tarde mañana en el Juan Carlos Higuero. La Arandina se la juega frente al Colegio Diocesanos. Una victoria que se la resiste en las últimas 4 jornadas. Tiene que sumar de 3 el conjunto de Dani Calvo. Al margen, Liga Provincial, huérfanos de la actividad propia de competición porque toca descanso para el River, pero no de la actualidad, la que les trasladamos el pasado lunes. Y ya se ha confirmado. Vemos imágenes de la información que compartían los compañeros de Duelo Deportes sobre la sanción a la que puede concurrir el River después de la denuncia por parte del San Cristóbal por alineación indebida. Una alineación indebida, según el reglamento, en la que los equipos han de identificar a todos sus suplentes y sabiendo quién es el portero suplente. Eso el San Cristóbal, que curiosamente es penúltimo en la clasificación, no se juega nada con el River, pues tomó nota el conjunto burgalés, el conjunto capitalino, y dio efecto, o por lo menos dio traslado de su queja a la federación, a un comité de competición que lo que primero ha hecho es tomar nota, dejarlo en stand-by para que hasta el 3 de marzo ambos equipos puedan presentar cuantas alegaciones y pruebas quieran para tomar una determinación final. Vamos a ver qué es lo que sucede, pero sin lugar a dudas llama la atención que esta situación salga a la luz, sobre todo cuando lo importante en este tipo de categorías, la última de las categorías federadas, más allá del Trofeo de Diputación, que es otro tipo de torneos que organizan también otras diputaciones, pero no con el amparo de la Federación Española ni de la Federación de Castilla y León, pues se lleven a estos términos. Lo importante al final es poder jugar de manera federada. Hay unas normas, es cierto, hay que cumplirlas, así es, pero llama la atención de esta situación tan rocambolesca que después de salir goleado el San Cristóbal por 4-1, pues presente recurso por esa denuncia de alineación indebida. Curiosamente, un jugador que no disputó ni un solo minuto, así que no pudo pues prácticamente tener algo que ver en el desarrollo mismamente del juego. Circunstancias, veremos cómo se resuelve. El River que se enfrenta a una posible sanción de 3 puntos menos, más darle el partido por perdido, incluso una multa administrativa económica de hasta 1.000 euros. Veremos cómo se resuelve todo. Hasta el 3 de marzo hay tiempo para presentar pruebas y alegaciones y a partir de ahí decidirá el comité de competición de la delegación burgalesa de la Federación de Castilla y León de Fútbol. Al margen, vemos cómo está también la competición, lo que se juega este fin de semana. Vemos la tabla de enfrentamientos. Con el descanso del River, no descansa el Raudense, que va a recibir al Gorgis de Gamonal, uno de los equipos de la parte alta de la clasificación. Vamos a ver qué es lo que puede hacer el conjunto de Javi Soto en Los Nogales. Muy buenos resultados los que está consiguiendo lejos de casa. Necesita también un triunfo ante su afición. Además, el Polideportivo Salas, ahora mismo el rival ineludible del Aranda River, el más directo, recibe en casa al filial del Burgos IFA, Alcázar Montija, Juventud del Círculo San Pedro, Casco Viejo Trespaderne y San Cristóbal Vadillos en ese derbi capitalino. La clasificación como está, como la que vemos a continuación, 19ª jornada, que comienza así, con el Aranda River, que por cierto tiene que recuperar el partido frente al Alcázar con 43 puntos. Si el Salas vence en casa, pues empataría puntos con los azulones, con los riveristas. Eso sí, no sería líder por aquello del averás, porque el averás lo tiene ganado el conjunto de José Félix Martín Bogarde. A partir de la sanción, pues que podría, incluso en el peor de los casos, ver a un River no con 43, no con 40, sí con 37 puntos. O lo que es lo mismo, 6 menos que su máximo rival, que tendría que descansar, y además el River tiene que recuperar ese partido frente al Alcázar. Así que se va a poner todo al rojo vivo hasta el final de la temporada. Vamos a ver qué es lo que decide el comité de competición, porque de ahí va a ser, o por lo menos se va a complicar o no, el futuro para la competición, para el ascenso del River a la Liga Regional. Al margen de la Liga Provincial, de esa actualidad que viene marcada por la denuncia del San Cristóbal ante esa alineación, posible alineación indebida, después hay que demostrarlo y lo tiene que decidir el comité de competición, pues también hay que hablar del Trofeo de Diputación, que después del sorteo de la segunda fase vuelve este fin de semana. Imágenes de uno de los partidos que
se disputaban en la última jornada, ese partido que se disputaba en Fuentespina entre Torregalindo y Sotillo, y los encuentros tanto en la categoría A como en la categoría B, lo vemos ahí a la derecha de sus imágenes, con ese grupo 7 en el que están implícitos los equipos de las Tierras del Duero, Milagros, Fuentespina, que juegan el sábado mañana desde las 4:30, y además también Villalba, en la categoría A, ese, digamos, grupo de las Tierras del Duero. Y después en categoría B pues también tenemos un derbi importante, el que se va a disputar el domingo entre La Horra y Peñaranda, además resto de enfrentamientos que podían repasar ahí, de los que evidentemente daremos buena cuenta tanto en este tiempo de Deporte Aranda en Televisión Aranda como los compañeros de Duero Deporte a través de su página web. Y del fútbol al fútbol sala, imágenes de cómo está ahora mismo la competición en la Liga Local de Fútbol Sala, con el conjunto de El Vía como líder después de haber superado 1-11 en ese partido de esta jornada, y sobre todo esperando qué es lo que pueda suceder en un partido aplazado importante que se tenía que haber disputado el pasado lunes, pero que lo va a hacer la próxima semana, entre Mavic River Info y Imesa. Imesa, que es el actual ganador de Liga y Copa de la temporada pasada, que no está en su mejor momento, pero que se puede reenganchar, sobre todo si consigue un buen resultado en ese partido frente a Mavic River Info, así que veremos qué es lo que acaba sucediendo, porque quedan tan solo, esta era la antepenúltima jornada, quedan la penúltima y la última, así que todo puede quedarse decidido la próxima jornada o no, dependiendo de los resultados, pero está todo también emocionante a falta de 3 jornadas para el final. Fútbol y fútbol sala repasado, hacemos un breve alto en el camino y repasamos la página polideportiva de un fin de semana, de ese super sábado que nos tiene regalar o que nos va a regalar motor, con mucha cilindrada en el recinto ferial, también rugby, con el inicio de la fase de promoción y permanencia para el Rugby Aranda, y también la celebración de la permanencia, ya lo han conseguido los Erizorrudos, el hockey en línea Aranda, que recibe a Hispania mañana 8 de la tarde en Pradosport, después de haber conseguido esa victoria frente a las Rozas, segunda salvación consecutiva en los 2 años que llevan la Liga Élite. Pero bueno, lo ampliamos todo a vuelta de una pausa. Y continuamos para ir cerrando ya este tiempo de Deporte Aranda, esta jornada de viernes, con nuestra página polideportiva que viene cargada de actividades y de importancia, no solo para el mundo del motor, el rugby, el hockey, el atletismo, van a ser algunos de los argumentos del fin de semana junto con otros, pero nosotros nos hacemos especial hincapié en el mundo del motor para iniciar el fin de semana. Lo vemos en la tabla de eventos del fin de semana con la celebración de la primera Expo Rally Show, que se va a celebrar en el recinto ferial, organizada por la escudería KTR Racing, la escudería de las Tierras del Duero. Y como repasaban los compañeros de Duero Deporte durante esta semana, ahora veremos también una entrevista que, ahí lo ven, Roberto Muñoz, el presidente de la escudería, ofrecía a los compañeros de Duero Deporte en esa iniciativa que tanto el sábado todo el día y el domingo por la mañana, como ven ahí en el programa, va a poder disfrutar de exhibiciones de drift, de también concienciación con la seguridad vial, con un circuito para los más pequeños, charlas a cargo de Martín Vallardo y de Rubén Gracia, que ha estado este último como dakariano en el París-Dakar, contará también sus aventuras, además, bueno, pues de observar muchos de esos coches de competición, coches de alta gama, el motor como uno de los argumentos ineludibles para este fin de semana, durante todo el fin de semana en el recinto ferial. Los compañeros de Duero Deporte mantenían esa entrevista que compartimos con todos ustedes con Roberto Muñoz para adentrarnos en el mundo del motor y para explicarnos cómo ahora mismo está la actualidad de la escudería y sobre todo por qué esto de la primera Expo Rally Show en el recinto ferial. Hasta el recinto ferial con el promotor de esa primera exposición Rally Show organizada por KTR Racing con Roberto Muñoz. Nos encontramos en esta mañana soleada que esperemos que nos acompañe el próximo sábado. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, la promoción de un evento de nuevo del motor y sobre todo, bueno, pues con mucho de lo que ofrecer, muchos coches que observar, muchos coches que poder conocer, exhibiciones de drift, va a haber también conferencias.
Cuéntanos un poquito cómo se va a desarrollar esa mañana del sábado. A ver, lo más importante es que esta exposición no solo sea para los amantes del motor, sino que sea para las familias que vengan con sus chicos para formar parte del evento con el circuito de seguridad vial que vamos a promocionar. Vamos a ver muchos vehículos clásicos, pero también muchos vehículos especiales que tienen que ver con los rallies, que es al final a lo que nos dedicamos nosotros desde la escudería, y las exhibiciones de drift de parte de la mano de nuestros pilotos, como siempre, en el que sortearemos copilotajes para que la gente sepa lo que se vive desde dentro en un circuito y en un coche de drift. No, comentabas anteriormente que en esa zona de ahí atrás es donde se va a organizar la zona de drift, ¿no? Sí, allí aprovecharemos la campa que tenemos y la posibilidad del recinto para que la gente pueda verlo a lo largo de la recta. Entonces es mucho más fácil que los coches puedan derrapar sin ningún tipo de riesgo y que puedan disfrutar del humo y de la goma quemada. Esto empieza el sábado desde las 10 de la mañana. Correcto. A las 10 de la mañana abriremos puertas, a las 12 tenemos el acto protocolario con instituciones, daremos el banderazo de salida y ahí en ese momento ya empezarán las distintas actividades. El circuito de seguridad vial, el sorteo de copilotajes para el drift. A la 1 tenemos la ponencia con un piloto del Dakar que nos hace especial ilusión de que venga, Rubén Gracia, donde nos dará su punto de vista y su experiencia como piloto en el Dakar, todo el tema de logística, preparación física, preparación del equipo, y por la tarde tendremos otra ponencia que es de la familia, donde viene Martín. Haremos con Martín va a ser más una charla coloquio porque la gente... Martín Vallardo, ¿verdad? ¿Perdona? Martín Vallardo. De Martín Valleros. Valleros, perdón. Martín Valleros, donde él nos dará su experiencia en el mundo de los setup y preparación de coches, donde ahora mismo es un referente nacional. Le va gente del taller desde Ibiza, Mallorca, de todos los puntos de España, le van para que él toque el coche. Entonces, y es de la familia. Esas dos conferencias, bueno, que van a ser también punto importante para toda la gente del mundo del motor de la zona, de las Tierras de Duero, pues que va a disfrutar de este gran fin de semana, ¿no? Sí, correcto. Al final queremos que el mundo del motor empiece a moverse. Empezamos el año, empezamos febrero, marzo, pero esto ya lleva preparándose desde mucho antes. Entonces no es una cosa que lo hayamos hecho de un mes para otro, lleva una preparación, colaboraciones, patrocinadores, instituciones. Toda esta gente pues lleva avisada y coordinada desde hace mucho tiempo. Desde que creo que hace un año tuvo lugar la presentación de la escudería, lo recordamos en la Plaza Mayor, después tuvisteis esas dos pruebas de slalom, una en Cotar, otra también en las fiestas patronales en el Polígono Prado Marina. Ahora otra nueva actividad, seguís dentro del calendario del motor de la zona, pues bueno, creando actividades y llenando el calendario de ellas. Correcto. Este año nos lo hemos planteado más fuerte. Vamos a intentar promover todas estas cositas para que la gente se anime a participar, a colaborar, para que nos vean cómo trabajamos y se animen a entrar parte del equipo. Habrá gente, evidentemente, de todas las edades, como bien has dicho, con el circuito de seguridad vial. Vamos a poder ver a los pilotos de la propia escudería, que supongo que estarán también deseosos, ¿no?, de poder driftear por aquí, por esta zona del recinto. Sí, lo de las exhibiciones al final gusta mucho porque no es una prueba federada, no se pegan contra el crono, entonces es más divertido, se lo pasan mejor. Y además, bueno, decíamos también que va a haber tiempo para poder ver algunos de esos vehículos de los cuerpos de seguridad del Estado que son tan importantes también y bueno, que hacen su labor también de automoción. Sí, les hemos querido dar esa visibilidad que merecen. Al final están formando parte del día a día de los vehículos y, ¿por qué no?, traerles y que la gente vea el interior de un vehículo, de un Z, de una dotación de la policía local. Guardia Civil también nos echa una mano. El circuito nos le cede la jefatura de tráfico. Entonces es una colaboración mutua entre todos los fuerzas y cuerpos. De seguridad del Estado y además una actividad también para que todo el mundo, como decíamos, del motor, pues siga disfrutando, ¿no?, en nuestra zona.
Sí, no sabemos realmente lo que tenemos en la ribera. Hay mucha gente aficionada, gente con vehículos clásicos, vehículos de competición, te voy a decir, desde 18 que tengan el carné hasta 70 años que han tenido un coche clásico toda la vida y le siguen cuidando. Entonces eso es importante mantenerlo y darles esa visibilidad también. Sin lugar a dudas. Bueno, aquí tenemos el cartel. Si lo puedes mostrar también, los que algunos hayan visto este cartel por ahí ya saben, este próximo sábado KTR Racing organiza esa primera Expo Rally Show que vamos a disfrutar sin lugar a dudas aquí en las Tierras de Duero. Roberto, muchísimas gracias, mucha suerte y lo contaremos este sábado y domingo toda esta actividad aquí en el recinto ferial. Gracias a ti. Lo escuchamos con todos los detalles a Roberto Muñoz, el presidente de la escudería KTR Racing. Ya saben, todo el sábado, en la jornada de mañana y el domingo por la mañana, el mundo del motor que va a ser el protagonista en este fin de semana. Un fin de semana que además, vemos también en la tabla de eventos del fin de semana, va a estar pues argumentado con el rugby que regresa después de la semana anterior de descanso para preparar lo que va a ser la fase de permanencia, el grupo de descenso en la división de honor B. Vemos imágenes del entrenamiento, así, de esa manera, preparaban el encuentro que mañana desde las 4 de la tarde va a tener lugar en el Virgen de las Viñas. Primer partido de esa fase de permanencia de ese grupo de descenso, grupo A de descenso, en el que ha quedado encuadrado el conjunto de Walter Salazar, también de Gonzalo Hernando, los dos entrenadores del conjunto celestivino, que reciben, como decimos, en la Virgen de las Viñas, desde las 4 de la tarde, mañana al Real Oviedo Rugby, en un grupo en el que además están encuadrados con Gastedi, el grupo vitoriano, el equipo vitoriano, La Única, el cuadro navarro, Cormorán, que a todos ellos se ha medido esta temporada. Así que importante, sobre todo, iniciar con buen pie lo que va a ser esta fase de permanencia para, en el estreno esta temporada en la División de Honor B, poder conseguir estar un año más la próxima temporada en la segunda categoría del rugby nacional. Además, los compañeros de Duero Deportes se pasaban por el campo de la Virgen de las Viñas para hablar con el capitán, con Jorge Fuente y con uno de los entrenadores, con Walter Salazar, quienes pues, nos atendían de manera muy amable y sobre todo pensando en que ahora y después de la buena segunda vuelta que han hecho en la liga regular los Celestis Vino, están preparados para poder conseguir la permanencia. Lo vemos. Hasta el campo de rugby de la Virgen de las Viñas nos hemos acercado en esta jornada de entrenamientos para el Rugby Aranda, en una semana tremendamente especial porque comienza la fase de permanencia. Con Walter Salazar, con Jorge vamos a hablar en los próximos minutos. Walter, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, supongo que llega una de las fases que está prevista quizás en el calendario por aquello de estrenar la categoría, luchar por la permanencia, pero además un partido frente a Real Oviedo Rugby importantísimo para el devenir en esta fase, Walter. Sí, sin duda, empezamos la segunda fase, obviamente que íbamos a tratar de llegar de la mejor forma y por suerte lo hemos hecho. El trabajo de la primera fase fue justamente de aprendizaje, de rodaje, y el trabajo ha sido espectacular. Hemos llegado al final de la segunda fase con un buen juego, una buena dinámica. El equipo está armado y ahora con muchas ganas de empezar esta segunda fase y a dar todo para obviamente mantener la categoría. Y además damos fe que en alguna conversación privada Walter decía hay que confiar en el equipo porque en la segunda vuelta va a haber mucho más rodaje y se ha demostrado, Walter. Bueno, sí, es lógico, o sea, es un equipo nuevo con 15, 17 incorporaciones, no conocían el sistema de Gonzalo y a todo eso hay que trabajarlo. El rugby es trabajo, no pones 15 jugadores de hoy para mañana por más que sean muy buenos y te ganan un partido. En el rugby hay que trabajar mucho, constante y adaptarse al sistema de juego que quiere el entrenador y eso obviamente en la segunda fase, en la segunda parte fue bueno y llegamos creo que muy bien a la segunda vuelta.
Jorge, en tu caso, bueno, estreno en esta categoría tan bonita, tan importante como es también para el equipo el estreno en la División de Honor B, y como hablamos con Walter, ¿no? También la llegada de muchos jugadores, en vuestro caso de Burgos, han dado ese salto de calidad, y ahora disputar, pues bueno, lo importante de la temporada. No sé si se siente también ese, bueno, pues ese cosquillo también de ser una fase en la que ya hay cosas en juego. Sí, por supuesto. Al final somos deportistas y lo que queremos es competir. La primera vuelta sí que es verdad que al final el objetivo era más cohesionarnos como grupo y buscar nuestro juego, y ahora es cuando nos jugamos la temporada. Por suerte, por desgracia, la primera fase no vale para nada en cuanto a la puntuación, porque empezamos todos de cero ahora, y ahora es cuando cada día nos jugamos la vida. Recibís a Real Oviedo, que curiosamente va a ser la primera vez que visite el Virgen de las Viñas, por aquello de que en la fase anterior, bueno, pues esa incomparecencia. ¿Qué esperáis del equipo, al que ya, por cierto, os medisteis en la primera vuelta, pero cómo le esperáis ahora? Pues con muchas ganas, porque fue una derrota que dolió mucho. Yo creo que en Oviedo fuimos superiores, fue un partido que teníamos que haber ganado, y quizás no teníamos esa madurez para conseguir la victoria, se nos escapó por muy poco, y la verdad que a mí personalmente es la derrota que más me ha dolido hasta ahora. Así que las ganas son máximas, vamos. ¿Cómo está siendo un poquito la semana de entrenamientos después de que haya habido ese parón? ¿Cómo estáis? A prácticamente 2 días vista del partido. Sí, pues bueno, muy centrados. Ya la semana pasada tuvimos una reunión marcando los objetivos de la segunda vuelta, de la segunda fase, y nada, esta semana súper centrados en juntar todas las piezas y encontrar ese juego que nos haga ganar el sábado. Walter, hablando un poquito también sobre esta segunda fase, llega el equipo con esa madurez que ha adquirido en la segunda vuelta de la primera parte de la temporada. Comenzáis en el Virgen de las Viñas. ¿Van a ser más importantes los partidos de casa que los de fuera? ¿Se nota también en esta liga que es más caro ganar los partidos lejos de casa, y por eso el Virgen de las Viñas va a ser fundamental para la permanencia? Sí, a nosotros el jugar en casa la verdad que nos ayuda. Y la gente no entiende, o sea, no va mucha gente a ver estos partidos afuera, y acá se sorprenden de la cantidad de gente que nos viene a ver y el apoyo que tenemos. Evidentemente nos tenemos que, como en todo deporte, te tenés que hacer fuerte en casa, y es lo que vamos a lograr, lo que pretendemos. Obviamente ganar todos los partidos en casa, y también sacar unos cuantos puntos, si se puede, fuera. Gastedi, Cormorán, La Única, vosotros, Oviedo, muy abierto, ¿no? ¿Cómo lo prevéis? Va a ser muy ajustado todo, pero tenemos, el objetivo es estar muy altos y tratar de ganar todo lo que se pueda. Así que prevemos que vamos a tener unos muy buenos resultados. Si no tenemos lesiones graves y llegamos con todos los jugadores, el plantel da para hacer una buena, para estar arriba. Jorge, os vais a medir equipos a los que ya os habéis enfrentado en esa primera fase. A Cormorán lo ganasteis aquí, hablabas antes de la derrota con Real Oviedo, a La Única conseguisteis también vencerle. No recuerdo el resultado de Gastedi, pero fue un partido también muy apretado allí. Habéis demostrado que podéis ganar a todos esos equipos. A Gastedi le ganamos aquí muy claro. Sí. La verdad que fue quizás el mejor partido que hemos tenido hasta ahora este año. Y a Oviedo me atrevo a decir que no lo hemos ganado porque no vinieron. Entonces, la realidad es que nos presentamos la segunda vuelta habiendo ganado a todos. Entonces, pues el objetivo claro es ganar a todos. ¿En qué tiene que ser más férreo el equipo respecto a esos rivales a los que ya conocéis? Sí, yo creo que lo que nos daba problemas en la primera vuelta eran las indisciplinas y la irregularidad, que eso es significativo de equipos muy novatos. Entonces, esta segunda vuelta yo creo que lo que se va a notar va a ser más disciplina y seremos más regulares durante todos los partidos. Pues alentar también, ¿no? Walter, Jorge, a que la gente también se pueda acercar hasta el campo de la Virgen de las Viñas para disfrutar de esta división de Honor B, que entra en una fase importante, y también importante va a ser la afición. Sí, desde luego que la necesitamos. Creo que planteamos un rugby bastante bonito para que la gente se lo pase bien. Va a ser una fase de partidos súper igualados todos, en los que todos los días vamos a ver grandes espectáculos, y bueno, pues que vengan y a disfrutarlo.
Pues muchísimas gracias a los dos y mucha suerte para esta fase. Muchas gracias. Muchas gracias. El optimismo y sobre todo las ganas, como escuchaban en esa entrevista en el campo de la Virgen de las Viñas, de los Celesti vino por arrancar de la mejor manera posible la competición este fin de semana y sobre todo conseguir la permanencia para la próxima en esa división de honor B. Además, un partido que podrá seguirse por streaming gracias también a la labor de esta casa de Televisión Aranda. Y además del motor, además del rugby, el hockey, que va a ser otro de los argumentos del fin de semana. Lo vemos en la tabla de eventos del fin de semana, ahora lo repasaremos en profundidad con imágenes de uno de los entrenamientos de los de Jorge Collantes, porque van a recibir, después de haber conseguido la permanencia la pasada jornada con esa victoria frente a las Rozas, se miden al cuarto clasificado, a España, el conjunto de Palma de Mallorca, cuarto clasificado y que sin lugar a dudas, pues veremos si compromete o no a los de Jorge Collantes, que de esta manera preparaban la llegada de uno de los equipos más en forma del campeonato, de uno de los que posiblemente luche por el título de la Liga Élite. Como decimos, partido 8 de la tarde mañana en la pista de Pradosport, el encuentro de los erizorrudos frente, en este caso, como decíamos, España-Palma, el cuarto clasificado. Y los erizorrudos también para celebrar con los suyos, con la afición arandina, lo que fue la consecución de la permanencia, segunda permanencia consecutiva, 2 años, 2 objetivos cumplidos, además este año participando en la Copa del Rey, gran el trabajo que desde hace mucho tiempo vienen realizando desde el Club Hockey Línea Aranda, que además también, bueno, pues tiene toda esa cantera, el equipo regional, el equipo femenino que también conseguía la permanencia en la Liga Oro la pasada o el pasado fin de semana, en esa nueva concentración que se celebraba en Valladolid, así que de momento todo, como diría aquel, sobre ruedas para un deporte que sabe mucho de ello. Y al margen, vemos también la tabla de eventos del fin de semana, al margen, como hemos repasado, del motor, del rugby, del hockey, el atletismo, con protagonismo de los que lo fueron el pasado fin de semana y de los que lo van a ser este fin de semana próximo, ya con este mismo viernes con el campeonato de España de pista cubierta. Vemos imágenes de la información de los compañeros de Duero Deporte al respecto de lo que fue un fin de semana también muy propicio el pasado, el que ahí, como lo ven, también fue protagonista para los máster de nuestro entorno. Ahí David Gamarra, en el centro de la imagen también Jesús, en este caso Rafael de Andrés y César Cabestrero, los dos últimos que conseguían las victorias en el Campeonato de Castilla y León de pista cubierta en los 3.000 metros el pasado fin de semana y la medalla de bronce para el más joven en categoría máster 45 para David Gamarra, y además imágenes también de los más pequeños, tanto del atletismo Rivera como del atletismo Aranda, que el pasado fin de semana en categoría sub-12, sub-14 y sub-16 conseguían varios campeonatos, y sub-16 ahí lo ven, esas dos imágenes, María, o en este caso Monzón, Sara Monzón, y también el pequeño de los Ortuño, Iker Ortuño, que conseguía el campeonato de Castilla y León en los 3.000 metros. Hay mucho y mucha calidad en los jóvenes que vienen por detrás en un deporte que siempre nos ha dado tantas y muy buenas noticias como es el mundo del atletismo. Y para cerrar, esta semana se daban a conocer, lo adelantaban los compañeros de Duero Deporte, vemos imagen de esa información de la página web de las Tierras del Duero. De ciclismo hablamos porque la Vuelta Ciclista Junior a la Ribera del Duero ya conoce las fechas de la próxima edición, del 20 al 23 de agosto, y con novedades en su 10ª edición y sobre todo reponiéndose de los sustos del pasado, con una competición que se va a las 4 etapas, gana un día más de competición la prueba de categoría UCI internacional y que además va a contar presumiblemente con una cronoescalada en la primera jornada y después para resolverse quién sea el ganador de un evento deportivo que sin lugar a dudas pues ha mostrado a muchos de los que han dado el paso al profesionalismo, como por ejemplo Markel Beloki en las filas ahora mismo del Education First, o algunos de los ganadores como Antonio Morgado, el portugués, en las filas del UAE, o en el Ineos el gran Carlos Rodríguez, el que fuera también campeón de España. Así que ya lo saben,
algunos nombres de los más destacados que han pasado por la Vuelta Ciclista Junior de la Ribera y que ahora los vemos disfrutando pues, del panorama y del pelotón internacional, ahora en este tiempo con la llegada del mes de marzo y muchas también de las clásicas que van a ser protagonistas y en la que veremos si Mario Aparicio está en algunas de ellas, en territorio belga, en territorio de Flandes, también en Holanda, algunas de esas pruebas tan prestigiosas. Pues sobre ruedas nosotros marchamos, recordándoles que tenemos un sábado pues de AUPA, con muchas cosas en el tintero, en la agenda, ya lo saben, desde las 4 de la tarde, el rugby en la Virgen de las Viñas, a las 4:30 en diferentes puntos de las Tierras del Duero, el Trofeo Diputación, a las 5 la Arandina recibe al Colegio Diocesanos en el Juan Carlos Higuero, a las 6 el Villa Aranda hace lo mismo en ese partido de urgencias frente a Guadalajara, partido importantísimo para los de Javi Márquez, y a las 8 de la tarde los erizorrudos reciben a Hispania Palma. El que no se lo quiera perder va a tener que correr muy mucho de un lado a otro. Y si no se lo quieren perder, nosotros el próximo lunes les contamos a partir de las 10 de la noche todo lo que ha dado de sí ese súper sábado y sobre todo también lo que quede para la jornada del domingo. Ha sido como siempre un placer estar con ustedes al otro lado. Disfruten del fin de semana. Hasta el lunes.